Iniciamos nuestro consultorio legal. Hace unos días hemos tocado este tema de qué hacer frente a algún accidente, qué puede reclamar o no, incluso a quien beneficia a una víctima, ¿no? Los familiares, los beneficiarios. Pero ahora vamos a tocar específicamente qué nos cubre un seguro, porque muchos decimos, bueno, mi auto yo le compro un seguro, pero eso, ¿a qué me da derecho si yo salgo afectado? Para eso conversamos hoy con un especialista, Eduardo Chávez, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, realmente, ¿qué debe de cubrir un seguro vehicular? ¿No? Porque todos lo tenemos en el auto, pero no sabemos exactamente para qué sirve y qué cubre. Muchas gracias por tu pregunta. Yo quisiera distinguir, cuando hablamos de seguro vehicular en forma coloquial, yo quisiera referirme a dos tipos de seguros. Al seguro obligatorio de accidente de tránsito y al seguro convencional de vehículos. El seguro obligatorio de accidente de tránsito nació el año 2002. Este año está cumpliendo 20 años de vigencia. Y siempre al interior de la industria de seguros hacemos un antes y un después. ¿Qué pasaba antes de que existiera el SOAT? Lamentablemente, las personas que eran víctimas de un accidente de tránsito, de un atropello, podían literalmente morir en las pistas, si es que no tenían recursos para su atención. El SOAT entra en vigencia el año 2002, repito, estamos cumpliendo 20 años, y la industria de seguros ha pagado entre esa fecha y el día de hoy cerca de 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles que ha posibilitado que las personas que sufrieron un accidente de tránsito accedan a unos gastos médicos, a su atención, a su rehabilitación en forma oportuna. Respecto a las coberturas, el seguro obligatorio de accidente de tránsito tiene 5 coberturas. Gastos médicos, que son 5 unidades impositivas tributarias. Recordemos que la unidad impositiva tributaria para este año es 4.600 soles. Estamos hablando de 23.000 soles. Dependiendo del diagnóstico de la persona, tienes una gran bolsa hasta 23.000 soles. Después tienes una cobertura de muerte accidental. Si lamentablemente la persona fallece, se indemniza con 4 unidades impositivas tributarias. Igual forma se cubren los gastos de sepelio hasta una unidad impositiva tributaria. Si la persona, lamentablemente la persona queda incapacitada un tiempo para poder laborar, tienes una cobertura de incapacidad temporal que es hasta una UIT, 4.600 soles, en función del descanso médico que te den. Y adicionalmente tienes una última cobertura que es la de invalidez permanente, sea parcial o total. En función del menoscabo que tú sufras, también la compañía de seguros te indemniza hasta 4 unidades impositivas tributarias. Pero eso no es suficiente, ¿no? Digamos, cuando una persona realmente se queda sin poder realizar sus actividades diarias, sin poder trabajar, lo hemos escuchado nosotros como periodistas de manera constante. Lo que el seguro les da es hasta irrisorio. Sí, yo creo que, con toda Marisela, creo que es una falsa apreciación. Efectivamente, hay casos aislados que salen en los medios de comunicación, pero por ejemplo, vayámonos a los gastos médicos. Escuchamos en los medios de comunicación que dice, una persona fue atropellada, se gastó el SOAT y no me alcanzó para cubrir mis atenciones. Porcentualmente ese es el 1%. El 1%, una persona de cada 100 es la única que no logra completar su atención médica con las 5 UITs de gastos médicos. Lo que pasa es que lamentablemente esos temas se hacen mediáticos y hay una falsa percepción, ¿no? Lo que pasa es que también los accidentes no todos son de gravedad, ¿no? La mayoría suelen ser leves y necesitan de una atención mucho menor, ¿no? También, no días de internamiento. Nosotros no somos ajenos a eso, obviamente, y al interior de la industria hemos evaluado algunas alternativas. Y una alternativa, por ejemplo, era que el Fondo de Compensación del SOAT, el Fondo de Compensación del SOAT es un fondo a cargo de un comité de administración que funciona en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se alimenta de diferentes formas. Una forma de alimentar de los recursos del fondo es con el 1% de las ventas de SOAT que hacen las compañías de seguros. O sea, hay un fondo, hoy por hoy son cerca de 40 millones de soles, o poco más de 40 millones de soles, y está destinado para cubrir a las personas que sufren un accidente de tránsito y el vehículo que ocasionó ese accidente de tránsito se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Si se cumplen ambas cosas, el Fondo de Compensación del SOAT se hace cargo de las indemnizaciones por gastos médicos hasta 5 UITs. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros al fondo? Tienes poco más de 40 millones de soles. Hay gente que no logra cubrir su rehabilitación con las 5 UITs
iniciales del SOAT. Que se coja de ese fondo. De ese dinero, usemos esa plata que justamente es para víctimas de accidente de tránsito y completemos esa rehabilitación. Y de ese fondo también se destina para los casos que le he mencionado de aquellos que quedan con incapacidad permanente y también podría dárseles hacia ellos. ¿Eso se está evaluando? Sí, ¿Se podría evaluar? Nuestra propuesta es, hay que ir paso a paso, ¿no? Es un tema de ensayo-error, hay que ver la suficiencia del fondo, cómo se comporta el fondo en el tiempo y todo. Nuestra propuesta ha sido, como industria, ha sido que se haga cargo de completar la atención médica y le hemos propuesto inclusive que también se haga cargo de la cobertura de muerte accidental. Porque hoy por hoy el Fondo de Compensación de SOAT solo cubre gastos de sepelio hasta una unidad impositiva tributaria y gastos médicos hasta 5. Insisto, de los vehículos que se dieron a la fuga y no pudieron ser identificados. Nosotros le hemos dicho como industria, oye, Fondo de Compensación completa la rehabilitación de las personas que no alcanzó las 5 UITs de cualquier vehículo que atropelle a una persona. Y adicionalmente paga la cobertura de muerte accidental. Eso está en evaluación. Hoy se está discutiendo una modificación del reglamento del Fondo de Compensación del SOAT y entendemos que en un corto plazo deberíamos tener noticias. Ahora los padres de familia están preocupados porque ya se inician las clases de manera presencial, se contratan a los servicios de transporte escolar. ¿Tienen un SOAT diferente? ¿Cómo se va a manejar ahí? Las coberturas del SOAT son transversales a cualquier tipo de uso de vehículo. La movilidad escolar efectivamente tiene que tener un SOAT de uso escolar y las coberturas son las que he mencionado. Y es importante que los padres contraten movilidades escolares debidamente registradas en el Ministerio. Veía en los medios de comunicación hace unos días bastante información sobre eso y de buscar padres empoderados que verifiquen efectivamente. Y nosotros también hemos sacado como Asociación Peruana de Empresas de Seguros una notita de cómo pueden verificar los padres si tiene SOAT. Hay varias formas. Nosotros hemos desarrollado un app que se llama Consulta SOAT, donde tú digitas la placa del vehículo y en 3 segundos te llega el reporte en dónde está asegurado y todo. Igual tú me puedes decir, sí, pero algo más sencillo. Bueno, hay celulares que no pueden tener un app. Bueno, también hemos pensado en eso y mandas un mensaje gratuito al 90900, de cualquier tipo de celular lo puedes enviar y te llega exactamente la misma información en 3 segundos. Claro, porque es mejor saber si realmente se tiene o no esa cobertura, que tal vez no nos va a evitar el accidente en sí mismo, pero sí lo que viene después, ¿no? Y este proceso tan engorroso de saber si mi hijo está con la cobertura o no. Pero también hay que señalar que uno no porque tenga el SOAT va a decir, bueno, entonces yo manejo como quiero, hago lo que quiero, tengo mi SOAT y cubrirá todo lo que se tiene que cubrir, porque lamentablemente esa mentalidad la hemos visto muchísimo en nuestro país. Y bueno, y refiriéndome, el SOAT, para terminar de distinguirlo con el seguro convencional de vehículos, el SOAT es un seguro obligatorio vigente del 2002 que te cubre en todos los casos, sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguna. Se produce un accidente de tránsito, inmediatamente entre los 10 días calendarios la compañía se hace cargo de las indemnizaciones. A diferencia de un seguro convencional de vehículos, que es el que mencionabas también al inicio de la pregunta, en el cual es un contrato privado entre compañía de seguros y la persona del asegurado que tome ese seguro, y efectivamente ahí sí hay ciertas exclusiones. Por ejemplo, si yo tengo un seguro convencional de vehículos y estoy manejando en estado etílico, bajo el influjo de drogas, excesiva velocidad, hay algunas circunstancias que liberan de responsabilidad a la compañía de seguros. Claro, por la negligencia. Por la negligencia grotesca, la negligencia grave, la imprudencia temeraria de la persona que está conduciendo ese vehículo. Que tiene que asumir totalmente la responsabilidad. Claro. Pero en circunstancias normales, si tú tienes SOAT y un seguro de vehículos, el SOAT se activa inmediatamente, y si tienes un seguro convencional de vehículos, pasa lo que tú decías. Tienes una segunda capa para completar la atención médica de esta persona. Lamentablemente, la penetración de seguros en el Perú es muy pobre y solamente el 23% de los vehículos de nuestro parque automotor mantienen contratada una póliza de vehículos convencional, que eventualmente podría servir como una segunda capa para afrontar los gastos que el SOAT no alcanzó, ¿no? Claro, a veces uno puede decir, no, pero si yo nunca tengo accidentes, uno no sabe cuándo va a ocurrir y es mejor estar siempre preparados para nosotros y para quien pueda resultar afectado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, y quisiera despedirme con un... Sí, por favor. Nosotros siempre en la industria acuñamos una frase hace muchos años, que es transversal a todo tipo de seguros. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Totalmente. Quería terminar con esa pequeña reflexión. Por supuesto que sí. Muchas gracias por haber venido. Hasta aquí nuestro consultorio legal.